Buenos días. Hoy tenemos un formato bastante diferente. Damos gracias a Dios que podemos estar conectados de esta forma. Sean todos bienvenidos. En esta transmisión de hoy vamos a tener dos tiempos de enseñanza. A la primera enseñanza le hemos puesto el título en forma de pregunta. ¿Cómo deben entender los creyentes de este tiempo las promesas del Antiguo Testamento acerca de la salud y la seguridad? Lo que prometió Dios a los santos del Antiguo Testamento es lo mismo que nos promete a los creyentes de hoy en día. Lo que prometió Dios a los santos del Antiguo Testamento es lo mismo que nos promete. ¿Y cuánto consuelo hay en las promesas de Dios? Dios promete vida eterna a quienes creen en Jesús. Leemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucho consuelo en las promesas de Dios. Y todos aquellos que depositan su confianza de salvación solo en el Señor Jesús son salvos, tienen vida eterna. Podemos confiar en la palabra de Dios. Él nunca miente, lo que Él dice siempre es cierto. Dios quiere que todos sean salvos. A los suyos, Dios les promete además su presencia. Dijo el Señor Jesús al despedirse de sus discípulos: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Cuán bueno es Dios, cuán confiable es Él. La Biblia tiene muchas promesas. Y cada promesa debe entenderse en su contexto y a la luz de la enseñanza de toda la Biblia. La palabra de Dios no se contradice y debemos averiguar qué dice Dios, cuál es la enseñanza de la Biblia. Y al ver una promesa para saber si es para nosotros o no, debemos mirarla en su contexto y a la luz de lo que enseña toda la Biblia. De todo lo que dice Dios, hay enseñanzas muy valiosas para nosotros. Pero no todas las promesas de Dios son dirigidas o aplicables a nosotros. Algunas promesas son solo para Israel. Les invito a abrir sus Biblias a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 5, Deuteronomio 35. Dios hablando a los israelitas a través de Moisés, él ya despidiéndose de la nación de Israel. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Una promesa específicamente a los israelitas, en ese tiempo en particular. No una promesa que yo puedo reclamar para mí. Aprendemos acerca del carácter de Dios, que Él es fiel, que Él es bueno, que Él provee para los suyos, que Él quiere bendecir a los suyos. Son principios en Deuteronomio 35, pero la promesa específica no es para mí, no es para los creyentes hoy en día. Otras promesas de Dios son para personas específicas. Lucas capítulo 2, versículos 25 y 26. Lucas 2, 25 y 26. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No una promesa general, no para un pueblo específico, no para personas de todos los tiempos, sino una promesa específicamente para Simeón. Las promesas de Dios tenemos que verlas en su contexto, tenemos que verlas a la luz de la enseñanza de toda la Biblia. Hemos visto una promesa para Israel en el tiempo del Éxodo, antes de llegar a la tierra prometida, y hemos visto una promesa también para Simeón. Dios tuvo un trato diferente con Israel del que tiene ahora con la iglesia. Es más, Dios trató de diferentes maneras, en diferentes épocas de su historia,
a la nación de Israel durante su travesía de 40 años por el desierto, mientras ellos iban hacia la tierra prometida. A los israelitas, nos dice Deuteronomio 29:5, a los israelitas no se les gastaron ni la ropa ni las sandalias. Imagínense, ropa y zapatos que están intactos, que están en buena condición después de 40 años. Leemos en Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. 40 años, la misma muda de ropa y las mismas sandalias. Pero en Isaías 51:6 hay una referencia a un vestido gastado, a ropa vieja. Así que al parecer los israelitas sabían lo que era tener ropa desgastada, ropa usada. En diferentes épocas de su historia, Dios trató a los israelitas de diferentes maneras. Dios no le promete en ninguna parte de la Biblia al creyente que no se le van a gastar sus camisas, que no se van a envejecer sus pantalones, que no se le van a gastar sus zapatos. Ese trato lo tuvo con Israel en un tiempo, pero no es un trato para todos los tiempos con todos los hijos de Dios. Fue la experiencia particular de Israel, pero no un patrón para todos los tiempos. Estamos mirando cómo debemos mirar las promesas de Dios en su contexto y a la luz de la enseñanza de toda la Biblia. En estos días, muchos creyentes, basándose en pasajes como Salmo 91:3, Salmo 91:10 y el Salmo 103:3, afirman que es imposible que ellos, como hijos de Dios, sean afectados por el coronavirus. Miremos estos tres pasajes. Salmo 91:3. Él te librará de la peste destructora. Salmo 91:10. Ni plaga tocará tu morada. Y Salmo 103:3. El que sana todas tus dolencias. ¿Cómo debemos entender estas promesas? Es una promesa que nosotros podemos reclamar. ¿Está garantizando Dios salud? ¿Que no haya enfermedad en las casas de los creyentes? ¿Cómo debemos entender estas afirmaciones en el libro de los Salmos? Debemos entender para qué se escribió Salmos. ¿Cuál es el propósito de ese libro? Y se relata en el libro de los Salmos la experiencia con Dios de algunas personas. Aprendemos de los Salmos acerca del carácter de Dios, cómo podemos confiar en Él en cualquier circunstancia, que Él ama a los suyos y los protege y vela por ellos. Esas lecciones quedan muy claras en el libro de los Salmos. Pero no se dan en el Salterio garantías de prosperidad o protección para los creyentes de nuestro tiempo. No podemos extrapolar de la experiencia de los santos de antaño en una situación particular referente a la enfermedad para nuestro tiempo. Claro que podemos extrapolar, podemos aplicar la protección de Dios, la bendición de Dios, el conocimiento de Dios que tuvieron los santos que escribieron los salmos. Pero no quiere decir que la experiencia de ellos es igual a la experiencia nuestra. ¿Cómo debemos entender los creyentes de este tiempo las promesas de salud y de seguridad que se encuentran en la Biblia, y particularmente las promesas que hallamos en el Antiguo Testamento? ¿Son para nosotros? ¿Son de las promesas que son universales para todos los tiempos? ¿O son más bien promesas para un pueblo en cierto tiempo? A todos nos gustaría una vida sin dificultades de ninguna clase. A todos nos gustaría que fuéramos librados de problemas económicos y problemas de salud. Deseamos lo fácil. La pregunta ¿es eso lo que Dios nos promete o no? En el contexto y a la luz de la enseñanza de la Biblia. Dios no le concedió un camino libre de desafíos al pueblo de Israel. David tuvo muchos enemigos, aun siendo él un hombre conforme al corazón de Dios. Él tuvo muchas dificultades, muchos enemigos, muchos obstáculos, muchas dificultades.
pero conocía a Dios y la bendición estaba con él en medio de sus dificultades. Leemos en 2 Corintios 12:7 que Dios dio a Pablo una espina en su carne y nos dice el contexto allí que ese problema, esa dificultad era para su bien, era para la gloria de Dios y era una protección para el apóstol, para que él no se enalteciese desmedidamente debido a los privilegios, las revelaciones que Dios le había dado. Él reconoció que él necesitaba que Dios pusiera en su cuerpo, en su vida, un recordatorio de su propia debilidad y de la necesidad absoluta que él tenía de la gracia de Dios. Hombres a quien Dios amaba, hombres a quien Dios usó grandemente, teniendo dificultades y apreciando más quién era Dios, conociendo mejor a Dios en medio de sus dificultades. El propio Señor Jesús fue severamente maltratado. A los que dicen que para el cristiano hoy en día debe haber una vida libre de dificultades. Dios no otorgó eso ni a su propio Hijo. El Señor Jesús fue severamente maltratado. Dios le causó dolor. Les invito a mirar Isaías capítulo 53, versículo 10. Parte del plan de Dios para el Mesías era que sufriera, era que padeciera. Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, hablando del Mesías, hablando del Señor Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor quiso quebrantar al Señor Jesús. Era parte del plan de redención, era parte del plan antiguo, era parte del propósito de Dios. Se ha dicho en estos días de que nuestra situación como creyentes debe ser la misma que tuvieron los israelitas, que ante las plagas que afectaron a Egipto, de las cuales fueron libradas los israelitas que vivían en Gosén, que eso mismo debe suceder hoy en día. Es cierto que las plagas que Dios envió sobre Egipto no afectaron a los israelitas, pero fue por un propósito específico, un propósito en ese momento. Y era que las calamidades, las 10 plagas, tenían el propósito de mostrar el poder de Dios en contraste con la incapacidad de los dioses de los egipcios. En ese momento de su historia, Dios hizo que las plagas no les afectaran. Pero en el desierto, Dios permitió que enfrentaran dificultades a fin de que confiaran más en Él. Les invito a mirar en Deuteronomio 8, versículos 15 y 16, y por eso tenemos que tener cuidado al aplicar algo a nosotros. Antes de hacerlo debemos preguntarnos, ¿es el trato de Dios para mí en este tiempo? ¿O estoy tratando de aplicar para mí algo que Dios hizo en otro momento con un propósito muy específico? Deuteronomio 8, 15 y 16. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. ¿Te gustan las serpientes? ¿Te producen miedo? El plan de Dios era que los israelitas atravesaran un desierto lleno de serpientes ardientes. Sigo leyendo. Y de escorpiones. Y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Y uno se pregunta, o uno podría afirmar, bueno, pero esto fue debido a su desobediencia. Sí, es cierto que algunas de estas cosas fueron más severas debido a la desobediencia de los israelitas, pero también tenían un propósito divino. Dios estaba probándoles, Dios estaba guiándoles, Dios estaba demostrándoles que lo necesitaban a Él y que Él era todo lo que necesitaban. Y al final allí del versículo 16, después de hablar de las dificultades, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien.
El sufrimiento en la vida del creyente tiene un propósito final y es el de glorificar a Dios, es el de hacer el bien a los seguidores del Señor Jesús. El sufrimiento no es un sinsentido, no es un fin en sí mismo. Dios quiere pulirte, Dios quiere desarrollar en ti un carácter conforme al del Señor Jesús. Y usará, si tiene que hacerlo, las aflicciones, las dificultades, el sufrimiento, la enfermedad. No somos inmunes a las dificultades. Y vemos, nuestra experiencia ha sido que más nos ha pulido, más hemos crecido en medio de las dificultades que cuando no ha habido ni un solo problema. Dios quería que los israelitas aprendieran de las dificultades, que aprendieran a confiar más en Él. Por la gracia de Dios, Él libra hoy a los suyos de muchas dificultades. Si supiéramos de cuántas cosas nos ha librado Dios. Él no tiene que hacerlo, pero porque Él es bueno, lo hace y nos libra de muchas dificultades. Bendice a sus hijos en lo económico y en lo físico. No está obligado a hacerlo, es una demostración de su gracia. Lucas capítulo 12, versículo 28. Dios da cosas buenas a los suyos, les ama y provee para ellos en un contexto sobre el afán, sobre la preocupación, sobre las necesidades, sobre el materialismo. Jesús dijo lo siguiente, Lucas 12, 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, las hermosas flores del campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús habla allí de la preocupación. Y dice, Dios los ama a ustedes y provee para ustedes, así como provee para los pájaros, así como viste a las flores del campo. Dios provee para los suyos. Nos ha dado, nos ha suplido. No siempre tenemos trabajo, no siempre tenemos toda la comida que queremos, pero pasamos por etapas de empleo. Dios nos suple. Tenemos alimento. Y los tiempos de escasez son para recordarnos que esta vida no es todo lo que hay, que debemos depender más de Dios. Y también existen esos tiempos de escasez para que entre los creyentes nos colaboremos. Confiamos que Dios puede guardar cada aspecto de nuestra vida, pero sabemos que no siempre lo hará. No siempre nos evitará las dificultades. En el Nuevo Testamento no se le promete al creyente que no tendrá retos o problemas. Es más, Jesús y los apóstoles enseñaron bastante acerca de cómo lidiar con los problemas. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Les invito a mirar allí. Primera de Pedro 4, versículos 12 al 19. ¿Cómo encarar, cómo lidiar, cómo hacer frente a los problemas? Primera de Pedro 4, 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cómo encarar los problemas? ¿Cómo lidiar con las dificultades? Con alegría, con gratitud a Dios, reconociendo su soberanía, que Él siempre hace lo bueno.
con alegría, sin creerse con el derecho de pecar, sin justificar el pecado. Ay, como me va tan mal, entonces me tocó mentir o me tocó mirar lo que no debía mirar. No, no justifiquemos la pereza, no justifiquemos la falta de disciplina en estos tiempos de crisis. Antes, démonos cuenta que es más importante agarrarnos de Dios, depender de Dios, aprender de Él y ser de bendición a otros. Con alegría, sin creernos con el derecho de pecar, con confianza en Dios. Así debemos enfrentar los momentos difíciles. ¿Sabes? Escuchamos de nuevos casos todos los días. Escuchamos en otros países acerca de muertes y nos han dicho que eso es probable que ocurra también en nuestro medio. Y lo peor desde la óptica del mundo es morir o padecer una enfermedad. Pero para el creyente que se prepara, que confía en Dios, que no toma a la ligera los riesgos, pero sabe que si Dios permite que se enferme o que muera, eso es de bendición, conocerá mejor a Dios, dará gloria a Dios en cada circunstancia, dependerá de Él. Y al fin será librado del sufrimiento al estar en la presencia de Dios. Lo peor que nos puede pasar, según el mundo, es para el creyente una verdadera bendición. Igual nos cuidamos, igual velamos por los nuestros, igual nos sometemos a las leyes, igual mostramos compasión por los que sufren. Pero lo peor que nos puede pasar desde un punto de vista es en verdad una gran bendición. Y confiamos en Dios, pase lo que pase. Sabemos a ciencia cierta que los creyentes seremos liberados de la condenación. Eso sí lo sabemos. No todas las veces Dios nos libera de la enfermedad, a veces padecemos. Pero todos los que confían solo en Jesús para su salvación serán salvos, serán librados de la condenación. Les invito a mirar en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo, los que le conocen y por ende andan con Él, han sido librados de la condenación, han sido librados del juicio final. Hermanos y hermanas, estamos seguros. Nadie nos puede quitar de la mano de Jesús. Nadie nos puede quitar de la mano del Padre. Dios es bueno. Lo que Él promete lo cumple. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Romanos 8, voy a leer del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero, el más grande, el principal entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Los va a llevar con Él, a estar con Él y ser como Él por toda la eternidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Sufrimos, padecemos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay seguridad. Dios es bueno. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Eso nos consuela. Eso nos da esperanza. Pero al tiempo que estamos seguros, al tiempo que sabemos cómo va a terminar esta historia, sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Tendremos aflicción y también padeceremos persecución. Juan capítulo 16, versículo 33. Y el creyente vive en esta realidad, seguro de la protección de Dios, confiado en la liberación de Dios en el tiempo de Él y a la manera de Él, pero en el presente con aflicción y padeciendo persecución. Ambas cosas son ciertas. Y confiamos en la liberación del Señor. Juan 16, 33. Estas cosas les dijo Jesús a sus discípulos: os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es esa doble realidad. Tengan paz en medio de la aflicción. Él no les dice tengan paz porque no van a tener aflicción, sino tengan paz porque yo he vencido al mundo. Hay esperanza, hay un propósito en todo lo que viven. Todo es para la gloria de Dios y Él es bueno. Paz en medio de la aflicción. Y la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra doble realidad. Viviendo piadosamente, agradando a Dios, disfrutando de su bendición, pero al mismo tiempo padeciendo persecución. Es la realidad del discípulo del Señor Jesús. No nos extrañemos entonces cuando padecemos. Es parte de la vida cristiana normal, es parte del plan de Dios. Los hijos de Dios tienen dificultades. No se nos promete una vida libre de retos. Más bien se nos promete la compañía de Dios en medio de los aprietos. Se nos promete fortaleza para lidiar con los apuros. Por ejemplo, la muerte toca tanto a creyentes como a inconversos. Mueren los inconversos y también mueren los creyentes. Eso está ordenado por Dios, según Hebreos 9:27. A veces la muerte de un creyente se debe a su pecado. En 1 Corintios 11, versículos 27 al 30, hablando de la seriedad, la importancia de la cena del Señor. Pablo dice, algunos que no han discernido, algunos que han tomado a la ligera, algunos que quizás no son creyentes o no están viviendo como creyentes, Dios se los ha llevado. Su muerte se debe a su desobediencia. Ese es el caso a veces de la muerte, aún de un creyente debido a su pecado. Otras veces la muerte de un creyente se debe al pecado de otras personas, debido a la violencia o el descuido de otras personas. Pero además de eso, el hecho de que muera un creyente es consecuencia del pecado de Adán. La corrupción, el envejecimiento y la enfermedad resultan del pecado. Según Romanos 8:28, que leímos hace unos minutos, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Todo lo que contribuye a la gloria de Dios. ¿Qué contribuye a la gloria de Dios? Bueno, que gente perdida, gente condenada a una eternidad sin Dios, sea salva. ¿Qué más contribuye a la gloria de Dios? Que los creyentes sean transformados a la imagen de Dios. Eso contribuye a la gloria de Dios. Y todo lo que contribuye a la gloria de Dios es bueno. Es ordenado por Dios, le agrada a Él y eso es bueno. Aun si el proceso de lograr la salvación de los inconversos o el perfeccionamiento, la santificación de los creyentes es doloroso
o involucra sufrimiento. Lo que hace bueno a Dios no es que nos exonere de las dificultades, sino que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Lo que hace buena una circunstancia no es que sea agradable a nosotros, sino es que fue diseñada por Dios para su gloria. Porque somos hijos de Dios, somos herederos suyos. Les invito a volver a Romanos capítulo 8 y leeremos los versículos 15 al 17. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos, herederos, sufriendo en anticipación de la glorificación, en ser librados del sufrimiento. Los hijos de Dios sufren porque la creación fue sujeta a la maldición de Dios. Debido al pecado, este mundo sufre y sufrimos también los creyentes. Romanos 8, 18 al 27. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la realización plena de la salvación de Dios. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en este tiempo de espera, en este tiempo de sufrimiento, este tiempo de dificultad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El plan de Dios, la bondad de Dios, viendo claramente las dificultades del tiempo presente, anticipando el tiempo de cuerpos nuevos, libres de sufrimiento, de enfermedad y de muerte. Un día, Dios reversará los efectos del pecado en los creyentes. Es la promesa. Eso aguarda ansiosamente la creación. Y también los creyentes aguardamos ansiosamente, con esperanza, la redención de nuestros cuerpos. Mateo capítulo 8, versículo 17, se refiere a la sanidad física realizada por Jesús. Jesús anduvo haciendo el bien y sanaba las dolencias de la gente, sus enfermedades. Y se cita al final de Mateo 8, 17, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él, el Mesías, nuestras enfermedades, ligando el ministerio terrenal del Señor Jesús con el propósito de Dios de librar a la creación de la esclavitud, de la servidumbre al pecado, al sufrimiento y la muerte. El papel del Mesías involucra librar a los suyos, a los creyentes, del sufrimiento, del dolor y de la muerte. En esta vida sufrimos, lo vemos en Romanos 8, pero también vemos en Romanos 8 que cuando estemos en el cielo ya no habrá más enfermedad, librados ya
de la servidumbre de la esclavitud. El sufrimiento es temporal. Hay esperanza. A Dios le importa lo que nos pasa. Él está en control de todo, de esta situación actual y las que vendrán aún. Y Él tiene la última palabra, y la última palabra es bendecir a los suyos en un lugar libre de sufrimiento. No le huyas entonces al sufrimiento, pues es parte del plan de Dios para glorificarse a sí mismo. Y Dios se glorifica a sí mismo al llamar a personas a conocerle y al pulir a los creyentes. Las dificultades dan evidencia de que vivimos en un mundo afectado por el pecado. Las pruebas nos hacen caer en cuenta de que nosotros necesitamos depender más de Dios, que tenemos una fe deficiente, que necesita aún más confiar en Dios. Darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra insuficiencia, es bueno, no malo. Aunque llegar a ese punto de darnos cuenta de que estamos muy necesitados, involucre padecimiento y dificultad. Dios está obrando su voluntad en medio de la presente dificultad. Él quiere que más personas crean en Cristo. Él desea que los creyentes seamos sal y luz en medio de un mundo muy desabrido y oscuro. Gloria a Dios por lo que Él hace, por lo que está haciendo. Debemos entender los Salmos 91 y 103 a la luz del propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es glorificarse a sí mismo. Él puede liberar a los creyentes de las dificultades, pero no está obligado a hacerlo. El sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna y vale mucho más. Tiene un peso mucho mayor la gloria eterna de Dios que los sufrimientos temporales. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el cuidado que nosotros hemos tenido. Gracias porque no nos has tratado conforme merecemos por ser pecadores. Antes nos has tratado con gracia. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta vida sufrimos lo que tu palabra llama una leve aflicción, algo temporal. Aguardamos la redención de nuestros cuerpos. Anticipamos eso. No te exigimos que nos libres de la dificultad, porque sabemos que tú haces todas las cosas bien y tú te glorificas aún en medio de dificultades. Y en este tiempo nos estás enseñando a depender más de ti. Y eso es bueno, eso es para nuestro bien. Ayúdanos a no renegar, sino a depender de ti, a ser de apoyo los unos para los otros. En el nombre de Jesús. Amén.